Gracias por continuar con más de su revista Al Día y esta mañana estamos muy bien acompañados por la máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Jessica Flores, con quien vamos a estar conversando esta mañana acerca de las deudas, ¿verdad?, dinerarias y también la recuperación de cartera y cobro, que viene siendo lo mismo, tomando en cuenta el hecho de que no hay cárcel por deudas. Pero ¿cuál es el procedimiento que tiene que llevar a cabo una persona que ha realizado un préstamo pero no está obteniendo el pago de este? Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este segmento Tus Derechos, y partiendo de este punto, no hay cárcel por deudas, sin embargo hay medidas que la persona que ha realizado este préstamo puede llevar a cabo. Así es, Karen. Y lo primero que yo le recomiendo a los televidentes que estén en esta situación es que primeramente tengan una medida de prevención. ¿Cuál es esa medida de prevención? Pues que si van a hacer un préstamo de dinero lo hagan a través de un instrumento público o privado en donde se establezca esa obligación, ¿ya? Porque hay gente que presta dinero y lo hace sin algún documento, o sea, no le firma ningún documento exactamente. Y esto pues nos va a servir a futuro para cuando procedamos a todo lo que tiene que ver con la cartera y cobro. Sin las pruebas nosotros no podemos hacer un cobro efectivo. Eso es lo primerito que deben de tomar en cuenta. Entonces, bien, ¿qué pueden hacer los televidentes en este caso? Primeramente, yo les recomiendo que se aboquen a nosotros, a los notarios públicos. ¿Para qué? Para que cuando esta deuda ya esté vencida, entonces nosotros realicemos esa gestión de cobro. ¿Qué es lo que hago yo? Yo hago requerimientos de pago, ¿ya? A un requerimiento notarial y yo me apersono en el domicilio de este deudor o deudora, haciéndole ese cobro y manifestándolo que tiene cierto tiempo para que él cumpla con lo adeudado. Entonces, a veces no nos reciben ese documento, ese requerimiento notarial, entonces yo dejo un acta en el que establezco que esta persona pues tuvo una actitud negativa y no quiso recibir ese requerimiento notarial. Ahora, pero ¿cómo haría la persona en el caso de que no hay un documento que avale que realmente existe esta deuda? Porque si bien la persona puede ir por la vía judicial, sin embargo no tiene un documento o un contrato en el que avale que realmente existió un contrato por parte de ambas partes donde se daba un préstamo y esta persona se comprometía a pagar. En el caso de que el contrato haya sido solamente de palabra, ¿cómo puede hacer para recopilar los documentos que respalden que existe esta deuda? Bien, en ese tipo de casos, primeramente se puede intentar un reconocimiento de adeudo y un compromiso de pago. No siempre lo aceptan, a veces es muy difícil, pero algunas personas son honestas y dicen, realmente yo te debo, vamos a hacer este contrato, entonces ya nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Mis clientes y yo, con la escritura lista para que la firmen, para que no se nieguen y que reconozcan la deuda y se empieza de cero a realizar el cobro, pues se le da un plazo de tiempo para que éste cumpla. Esa es una alternativa que a veces es válida. Cada circunstancia es distinta y cada persona también. Ese es uno. Hay otros casos que sucede que a través de testigos, ¿ya? Puede ser que al momento en que se hizo el préstamo y se entregó el dinero, había uno o más testigos. Es fundamental que sean más de uno y sobre todo pues que no sean familiares porque siempre... Exactamente. Entonces, puede ser a través de testigos, pero a veces no hay testigos, a veces no hay ningún documento, entonces por eso es que yo insisto en que siempre que vayan a realizar un préstamo o un crédito, si son dueños de algún negocio, de una pulpería, una tienda, entonces si van... Exactamente, si ustedes van a hacer, dar un crédito, dar, digamos, ropa y hasta después les van a pagar, entonces obviamente que eso quede reflejado en recibos de compromisos de pago o en el cuaderno, los libros contables, firmas, etcétera. Bueno, eso es lo primero. ¿Por qué es importante hacer los requerimientos de cobros notariales o las citaciones o las llamadas o las notificaciones a través de correos electrónicos? Porque realizar este cobro extrajudicial interrumpe la prescripción de la deuda, porque la deuda o la exigencia o la acción para exigir el cumplimiento de su obligación prescribe. Ya la regla general en nuestro Código Civil está establecido de 10 años, pero hay sus excepciones. Hay casos en que, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento prescriben entre años, por ejemplo,
o cuando se cobran intereses. Entonces, si ustedes quieren luego ir a la vía judicial, no lo van a poder exigir porque prescribió. Entonces, es muy importante el tema de la prescripción de la acción civil. Eso es uno. Bien, luego pasamos ya a la etapa administrativa, que es la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que se encuentra ubicado en el complejo judicial y además hay otros centros. Ustedes pueden entrar a la página de la DIRAC y pueden encontrar dirección de donde se encuentran los centros de mediación. Esto, bueno, se solicita una citación, se cita al deudor o deudora, esta persona llega, en ocasiones no asiste a la mediación, pero si se presenta se puede llegar a un acuerdo, se puede negociar y que se realice un compromiso de pago en ese momento. Entonces, si se resuelve de esa manera, pues se espera que cumpla con la deuda. Si no, pues entonces, si no asiste o no se llega a un acuerdo, pasaríamos a la vía judicial. Sí, esa es la parte que quería consultarle, porque puede ocurrir también que la persona se niegue al haber falta de pruebas, ¿verdad? En este caso, cuando no hay un documento que respalda esta deuda. Cuando no existen las pruebas suficientes, hay deudores que pueden negarse al hecho de asistir para firmar acuerdos, etcétera. En este caso, ¿cómo puede el afectado gestionar si la persona que le debe se está negando a poder proceder a llevar un acuerdo? Bien, si pasamos a la vía administrativa y esta persona o no asiste o se niega, entonces con el acta de inasistencia o el de no acuerdo, pasamos a la vía judicial. En este punto quiero explicar dos cosas. En la vía judicial se lleva un proceso, pero va a depender, la competencia del juzgado va a depender de la cuantía de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que hay procesos de cuantía, o sea, de deuda dineraria de mayor cuantía, de más de 50.000 córdobas, y también hay deudas de menor cuantía de menos de 50.000 córdobas. Entonces es muy importante que estos pequeños empresarios, gente que tiene pulpería o algún tipo de negocio y le deben, digamos, 10.000 córdobas, cantidad menor de 50.000, entonces pasamos a un proceso denominado proceso monitorio, que es una alternativa eficaz y ágil ya para hacer este cobro. Te voy a explicar rapidito el procedimiento porque es necesario que los televidentes lo tomen en cuenta. Menos de 50.000 córdobas, que surge mucho. A mí me han buscado personas que tienen una pulpería y tal vez sacaron algunos productos y deben como 3.000 córdobas. Ya le deben 3.000 córdobas y eso es lo que está exigiendo. Entonces, el proceso monitorio consiste en lo siguiente. No necesitan abogado. Obviamente, si quieren asesoría para que lleven la documentación pertinente y que sea eficaz el cobro, entonces perfectamente nosotros los asesoramos. Bien, no necesitan de abogado, puede ser a través de un papel común, ya se realiza la solicitud de requerimiento de pago en el juzgado, en los complejos judiciales, tienen que ir a Ordice. También hay formularios que son facilitados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, o utilizan el formulario o lo llevan por escrito en papel común. Yo he hecho ese tipo de escrito y mis clientes lo presentan. Entonces, además de eso, obviamente hay que identificar a las partes, el acreedor, el deudor, también el domicilio, la residencia de para que pueda ser requerido, también los medios de pruebas que se tengan y donde, se encuentre acreditado que hay una obligación. Por eso es muy importante que exista algún tipo de documento. Puede ser un cuaderno donde haya escrito que esta persona le debe y que le haya firmado todo eso. En este tipo de procesos pues no son tan exigentes, ya, pero sí se requiere que sea auténtica la documentación. Bien, ese proceso sería ya en el juzgado de distrito o en el juzgado local cuando se trata de 50.000 a 200.000 córdobas y de 200.000 a más ya el juzgado de distrito. Pero esta es una demanda, una acción de pago y sí se requieren abogados. Pero el proceso monitorio, vuelvo a esto, es muy importante porque es rápido. Es decir, a ti te deben, hace la solicitud de requerimiento, identificar a la persona, en el juzgado te tienen que revisar la documentación y si la admiten inmediatamente mandan a notificar al deudor para que pague, para que se presente solo a pagar. Pero ¿qué puede ocurrir? Pueden ocurrir tres circunstancias. Uno, pues que si pague, se archivan las causas, se le entrega un comprobante de pago. Puede ocurrir que no se presente y que no se oponga. Entonces el juez va a ejecutar
esa resolución. Ya es una ejecución forzosa de título ejecutivo. Entonces, esto pasa si no se presenta. Y puede ocurrir que también se oponga. Tiene que ser de manera escrita y cumplirse las características de una demanda. Ahora, en el caso de que la persona, es decir, el deudor o deudora, se declara como que no tiene los recursos, en este caso, de que está sin trabajo, no tiene un negocio o algo, ¿verdad?, de que le respalde económicamente, es decir, en el caso de que en el proceso en el que hizo el préstamo se quedó sin trabajo, ¿cómo podrían ejercer en este caso cuando la persona no cuenta con las condiciones económicas para poder saldar esa deuda? Bien, a veces ocurre que si tienen algún tipo de bien, puede ser un vehículo, una moto, todo ello puede hacerse una dación en pago, obviamente se acepta la parte acreedora, ¿verdad? Se puede realizar una dación en pago, que es una escritura pública, ¿verdad?, para poder cumplir con esa deuda. Cuando no hay bienes, cuando no hay trabajo, obviamente tiene que acreditar esa situación porque él no puede negarse a cumplir con esa obligación, con esa deuda. Él tiene que pagarla. Tampoco es que le vamos a perdonar a todo el mundo que te diga, mira, es que no tengo dinero ahorita. Entonces, obviamente, tiene que acreditar esa situación, se llega a un arreglo y dicen, bueno, yo me comprometo a que voy a buscar trabajo o voy a hacer un préstamo a un familiar o lo que sea. La idea es que si vamos a llegar a un acuerdo, a una negociación en la vía que sea, porque podemos mediar en el juzgado, ya durante el proceso, o podemos mediar en la DIRAC, ya, entonces, si él te dice, bueno, me comprometo a conseguir ese dinero en tal tiempo, pues al final vas a aceptar, porque peor es nada, pues, con la esperanza de que sí te pague. Entonces, lo que le recomiendo a los televidentes es que siempre pues cuenten con documentación, que ya sean precavidos. Sí. Jessica, quiero agradecerte por acompañarnos esta mañana y la importancia del hecho de que haya documentos que respalden todas las transacciones que realicemos, y en este caso cuando realizamos préstamos y hay deudas de por medio, es mucho más importante que hayan firmas de por medio, contratos de por medio que puedan respaldar en el caso de que un deudor no quiera pagar. Un poco más. Sí. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana con toda esta información. Vamos rápidamente a nuestro segmento Vivir Mejor.